Mira, Pedro, Bien acá, pues. bueno, íbamos a hacer Bueno, la transmisión, pero al final la vamos a hacer por acá solamente con el objeto de que podamos después editarla, subirla, mejorarla y hacerla más entretenida aún. Pero había como tres sí, personas que se habían conectado, ¿cierto? parece. Sí, sí. Habían como tres personas que se habían Escucha, conectado. claro, los temas técnicos, bueno, como primera transmisión siempre, bueno, se han caído señales internacionales, no se va a caer una No señal se va a caer esto, inicial. weón. Yo creo que Claro, más la Piñera nos nuestra. mandó malas vibras, ¿ya? Porque Piñera es de los congresistas. Sí, Ahí te sí, adelanto algo. Te sí. adelanto algo, Oye, ¿cómo has estado para ¿ya? la cuarentena, Pedro? Bueno, bien Piñera de acá. los congresistas. eh, Hablando de, de Balmaceda, del Salitre y todo esto. ¿Cómo has estado tú en relación a la cuarentena? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo se pasa en Chile, pensando que este programa va a ser para los chilenos que están afuera? bueno, aquí principalmente yo tengo la suerte, una de las pocas veces que como profe he tenido suerte de que pude acceder al teletrabajo, que nos han respetado los pagos, prácticamente en la casa y saliendo cada 10 días a comprar acá con mi querida Claudita, y que de dos vamos a ser tres, ¿ya? Así que Aprovechaste la algo, cuarentena, po, claro, se aprovechó la cuarentena, ya tantos días encerrados, sacando cálculos los así que, meses. Ah, claro. qué bueno. Así que no, y bueno, y viendo, y uno más o menos calibra lo que está pasando porque ya han notado, se nota mucha gente que pasa pidiendo por la casa porque no tienen que comer. O sea, y más encima acá en el sector donde... Torres ni nada, pero Santiago. Pedro te anduviste como paralizando. Bueno, aquí estamos con Pedro, se está paralizado, está un poquito paralizado. La verdad que la señal en Santiago es bastante mala. Que la verdad es que Ah, no vamos a ¿qué editar pasó? nada en esta oportunidad, esta la vamos a tirar nomás así como salga, porque ya hemos huevoneado tanto con esto. Pero Bueno, ya siempre estamos las en primeras la primera transmisiones son transmisión que hacemos complicadas. juntos. Sí, Sí, a mí me preocupa bastante el tema que está ocurriendo porque, bueno, y el día de ayer se aprobó el tema de, o sea, no es que se haya aprobado, sino que se abrió la posibilidad de que aquellos que quieran retirar el 10% lo puedan hacer. Y en la televisión de inmediato la consulta es, ¿qué van a hacer con el 10%? O sea, yo encuentro que es absurdo que nuevamente se estén metiendo en el bolsillo de las personas, cada uno verá en qué utiliza su famoso 10% y la verdad que el 10% no es tanto, no va a durar para oye, ni tanto que fuera tampoco, mucha plata, pues. Ni que me fuera a comprar ¿cierto? un yate con el 10%, po. A Claro, ver, pues, para los y casi amigos justificando, que, imagínate, el promedio del 10% para que se hagan una idea de las pensiones, millón y para que vean medio, lo miserable que es el sistema, eh, serán 3.000, 4.000 dólares. 3.000 a claro, 4.000 dólares claro, para que se hagan una idea. A lo sumo, 6.000. claro, Pero piensan como que te vaya a comprar una mansión. ¿De dónde la gente no claro, tiene? ¿Porque no tiene para claro. comer? Claro, en la televisión abierta un periodista va y le pregunta a una señora que estaba con Parkinson, weón. Estaba con Parkinson y le preguntaba, ¿usted qué hace con el 10%? Yo decía, bueno, o sea, el 10% es para comprarse remedios, po. Está con Claro, Parkinson, no tiene plata para los remedios, o sea, ¿qué más va a hacer? Y aunque quisiera hacer otra cosa, weón, viajar, comérselo, lo que quiera, pues, al claro. final es plata de ellos, No, y ¿no? ahí tú ves la indolencia y cuando gobierna la gente de la clase alta, que no tiene visión de lo que pasa, se gobierna como si todo fuera el barrio alto, los precios son como si toda la gente tuviera el poder adquisitivo del barrio alto. Entonces, eso es lo que tiene desequilibrado el sistema en Chile y que estamos bajo un estallido social. A mí no me vengan que el estallido se durmió con el coronavirus, pero el estallido social está.
porque ahora Sí, el sí. coronavirus destapó la miseria. Chile, yo creo que la imagen, la peor imagen que tiene Chile, Chile se cayó el humo, Chile vendía humo y ahora se dieron cuenta que la realidad es peor que otros países. Sí, es lamentable porque la necesidad de un Estado fortalecido, un Estado que tenga la capacidad de poder de alguna forma hacerse cargo también de la demandas sociales, necesidades sociales, eh, con capacidad económica para poder retener también un impuesto y poder hacerse cargo de aquello. Ahora se ha visto, como dices tú, vuelto en humo. Estamos en una ruleta rusa, estamos en una situación muy lamentable que tarde o temprano esto iba a ocurrir. Y haciendo alusión a lo que tú mencionas sobre el Estado, bueno, me gustaría que conversáramos un poco sobre lo que fue el gobierno del presidente Balmaceda, que fue un gobierno que impulsó, gracias al salitre también, la economía, la infraestructura del país, pero tuvo grandes adversarios también. A ver, coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, hay que remontarse al último tramo del siglo XIX en Chile. Si estamos hablando entre 1886 y 1891, el gobierno de José Manuel Balmaceda. Remontarse que Chile venía de ganar la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia entre 1879 a 1884. Chile ganó grandes territorios con salitre, ¿ya? Que prácticamente la región de Antofagasta, la región de Tarapacá y Arica y Parinacota, ¿ya? Pero, bueno, muchos como que le dan un tono romántico, Romanticismo. por ejemplo, claro, al tema de la guerra del Pacífico, pero lo que no ven, porque la historiografía es sesgada muchas veces, es que esa invasión de Chile el 14 de febrero de 1879, la historiografía, ¿qué te dice? Que Chile invadió Antofagasta porque Bolivia subió los impuestos de extracción de salitre. Aquí Conectado. estamos, Hola, Pedro. no nos rendimos, No nos no nos rendimos. rendiremos. Esta, No, esta conversación va a seguir adelante porque viene muy interesante. sí. Bueno, yo voy a continuar porque yo le Estamos en dije, 1950, no, no, la 1870, bueno, 1866, 1879, posterior a la guerra Bolivia del Pacífico, ocupó, bueno, guerra del sí, Pacífico y todo ocupó eso. la franja marítima, o sea, Bolivia, pero por un acuerdo con Perú, no es que Perú le cedió como derecho económico, ¿ya? Sobre la ¿Ya? salitrera, no sobre el territorio. Además que eran límites que habían quedado de la audiencia de Charca del tiempo de los españoles, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ¿qué pasó? Detrás de la invasión de Chile, que es lo que plantea la historiografía chilena, que fue por el alza de impuestos que hizo Bolivia a la extracción salitrera, Ujú. lo que se plantea es que hay obviamente apoyo británico a que Chile invadiera porque le convenía apoderarse de los territorios. Obviamente Inglaterra tenía más interés en Chile. ¿Por qué Chile es importante? Recuerda que estamos en 1879. ¿Cuál es el único paso interoceánico que hay en ese entonces En entre el los sur dos de océanos? en el sur del continente, Así es, pues, el estrecho de Magallanes. Recuerda que las Malvinas están a la entrada, muy cerca del estrecho de Magallanes, que los Falkland. Entonces, obviamente, a Inglaterra le convenía tener aliado a Chile y que más encima Chile se apoderaba de la salitrera, tenía el paso, ¿no es cierto?, de navegación. Y por eso el apoyo británico, capitales británicos apoyaron al ejército chileno. ¿Qué es eso la historiografía chilena? No te lo dice, no te lo cuenta. Y los británicos tampoco te lo van a contar. ¿Ya? no. El Bueno, gran problema también que se produce para entrar directamente a Balmaceda ahora es la situación que se produce entre un hombre con capacidad fuertemente presidencialista, un gobierno presidencialista, en donde el poder de Balmaceda es sumamente grande,
una gran cantidad de recursos que por primera vez en la historia también que recibe el Estado chileno, y ahí se encuentra, bueno, se encuentra Balmaceda con el Congreso. He vuelto, he vuelto. Hemos vuelto. Estaba recién diciendo que estoy que me paro y me voy a tu casa un día viernes a grabar esta cuestión porque la verdad es que imposible, digamos, de poder tener esta Sí, situación así, bueno, que nos tiene jodidos. claro. La señal estaba muy Bueno, mala. La señal estaba muy mala. Entonces sí, lo que te estaba pidiendo es que tú hicieras una correlación de Balmaceda en sí, ya. que a producto del salitre recibe mucho dinero, las arcas fiscales se empiezan a- las arcas fiscales las perras, las arcas fiscales se empiezan a consolidar, y el Estado también se vuelve más robusto. Pero también nos encontramos con el fuerte presidencialismo que tiene en ese caso Balmaceda y que se contrapone con los intereses de la oligarquía de aquella época, dirigida por el Parlamento. Un poco lo que está pasando en el día de hoy Bueno, también, ¿no? así es, pues. Bueno, la guerra del Pacífico terminó entre 1884, fue entre 1879 y 1884. Chile se queda con los territorios actualmente de Tarapacá, ¿no es cierto? Todo lo que es el desierto, Antofagasta, Tarapacá, hasta Tacna. Chile invade Lima. Entre 1881 y 1884 Chile invadió Lima, ¿ya? O sea, eso no es menor. Bueno, este es el periodo liberal, ¿no es cierto? Y en 1886 asume José Manuel Balmaceda, que había sido embajador en Argentina y donde tuvo que conciliar que Argentina mantuviera su Su neutralidad, pero intermediario. Argentina sí forzó Argentina hacia un tratado de límites totalmente injusto que nos dejó casi en el Océano Pacífico en 1881. 23 de julio de 1881, ese día inefable, se perdieron 1 millón de kilómetros cuadrados. Eh, 1886 asume Balmaceda, José Manuel Balmaceda como presidente, un hacendado de los más ricos que había en Chile, y él tenía esta visión progresista, y las salitreras estaban en territorio chileno, pero eran explotadas por los británicos. ¿Ya? Eh, el, el dueño prácticamente de la salitrera era John Thomas North, que a cambio de exiguos impuestos sacaba salitre y se hacía multimillonario vendiendo salitre, ¿no es cierto?, a los distintos países europeos. Dicen que quería Recordemos hacerle que, algunos regalitos también al presidente. claro, este, por ejemplo, este es el periodo de la paz armada en esta época donde las potencias europeas que estaban en África, en Asia, tenían sus tensiones, entonces el salitre recuerda que es una materia prima para la pólvora. Y Thomas North, obviamente, mandaba los buques por el estrecho de Magallanes. Entonces, obviamente, por eso Chile es un buen aliado. Nada de tonto ¿Qué se llenaba pasó? los bolsillos. Claro, entonces Balmaceda se da cuenta que necesitaba recursos y dice, bueno, voy a nacionalizar el salitre. Y se topa, obviamente, como bien dijiste, con los intereses de la oligarquía, que tenía todos sus testaferros en el Congreso. Parece que no cambia mucho, ¿no? No ha cambiado mucho el tema. Oye, cuando yo le pregunto, cuando los alumnos, cuando ven la película, lo relacionan con lo que pasa ahora, ¿ya? Es que bueno, Lo, ha pasado muchas veces en la claro. historia Oye, chilena. a todos los que están viendo, vean la serie Héroes Balmaceda, está en YouTube. Véanla y se van a dar cuenta de lo que me refiero. Sobre todo cuando le Sí, bueno, encara a ahí Julio pueden ver, Seger. en la serie Héroes pueden ver desde el inicio prácticamente hasta el 1910 Claro, más o menos. Sí, sí, sí. claro. Ahí es Ahí muy cuando le interesante dice, también ¿quiere cómo perder de su alguna sueldo, forma, diputado? ¿perdón? Cuando le dice a Julio Seger, ¿quiere perder su sueldo, diputado? Sí, sí, El sí. inglés. Y ver también a nivel internacional, desde el mediados del siglo XIX, en el 1850 y tanto, a nivel mundial también empezaron con todo lo que era la industrialización a nivel mundial. Las personas
desde el campo hacia la ciudad, buscando mejores situaciones laborales y se intentan formar los primeros comités, sindicatos de trabajadores a nivel internacional, en donde prácticamente una demanda era que un muchacho de 13, 18 años no trabajara más de 12 horas. Eh, y lo mismo también después fue ocurriendo acá en Chile, donde eran prácticamente 12 horas de trabajo a muy temprana edad. Bueno, hay que recordar que esta es la época de la Revolución Industrial, todo lo que es la utilización del vapor, del carbón, ¿no es cierto? En las naciones en Europa, en Estados Unidos. América Latina estaba en un incipiente, pero prácticamente en países rurales, el 90%, 95% de la gente vive en el campo. Eh, Recién con la industria del salitre comienzan a llegar quizás algunas máquinas, pero prácticamente se sacaba pala y picota y dinamita el salitre. Eh, Era en el muy mundo, pérrima. claro, en el mundo esta industrialización voraz lleva al imperialismo, ¿no es cierto? Sobre todo encabezado por Inglaterra, y obviamente el salitre era fundamental por el tema de que es materia prima para los explosivos. Bueno, y Balmaceda en pos de mejorar las condiciones de vida, modernizar, fue el primer presidente que recorrió de punta a cabo el país, empezó a recorrer el país, ¿no es cierto? Eh, y ya con los estudios que habían, mejoró lo que era alcantarillado, se instalaron las luminarias, ¿no es cierto?, en Santiago. Santiago era pequeño en ese tiempo, era entre el río Mapocho y Sí. el barrio Franklin, que se podría llamar, de norte a sur. Hacia el oriente era hasta lo que sería Plaza Italia, y hacia el oeste sería lo que era Estación Central. Eso era Claro, Santiago. y en regiones era eh, prácticamente, bueno, en el sur la parte campesina y en el norte Claro, el estamos hablando, salitre en el norte con el tema del salitre, ¿no? 150 aproximadamente eran las salitreras que habían y hubo un así auge es. económico, pero también ese auge no era distribuido de forma relativamente equitativa. ¿Me estás hablando de cuándo? ¿De ahora o de ese tiempo? Ah, no cambia mucho. No cambia mucho. Le vamos a poner a Parece este que programa, le vamos a poner la historia de Chile no cambia mucho. no cambia mucho. Si parece que uno No nombre cambia como que mucho. me estás diciendo de ahora, escuchando al señor ese que está hablando ahí en Valparaíso, hablando grandilocuencia, que les juro que lo aguanté 15 minutos y apagué la tele. Para no patear la tele. Bueno, ¿Ya? pero Pedro, consideremos que en este programa también puede haber gente que sea partidaria del presidente. Entonces, tratemos de darle Sí. un toque histórico, institucional y ver también cómo de Ah, alguna sí. u otra forma damos a conocer el por qué el país durante toda su historia ha tenido una serie de consecuencias que han sido lamentables para la gran mayoría y en beneficio para una minoría. Una minoría. Claro, entonces, ¿qué 6%. es lo que pasa acá? Balmaceda quiere progreso, ¿no es cierto? Y dice, bueno, vamos a utilizar nuestro oro blanco del desierto, que es el salitre. Y se topa con los intereses de la oligarquía chilena que apoyaba los capitales británicos. Eh, y ahí se ve una pugna, ¿no es cierto?, entre el Congreso con el presidente. El Congreso le hace la bien posible al presidente Balmaceda para no nacionalizar el salitre. Eh, Incluso Ay, ya llega tanto la detente ahí, pugna. Pedro. ¿A qué se debe de que un país como Chile, un país latinoamericano, bueno, en Chile en realidad, porque Perú está en un proceso de nacionalización antes de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Claro, Estoy en lo correcto. Entonces, ¿a qué se debe que Chile constantemente sus recursos naturales, en vez de utilizarlo a favor del país administrado por el Estado, por qué siempre ha tendido a, a descentralizarlo hacia los países más,
más poderoso, más rico a nivel internacional, europeo, norteamericano Bueno, específicamente. ¿Aquí crees tú que se debe aquí eso? siempre, aquí está el tema de la, digo yo, un poco de la, que por unos pocos pesos los políticos son capaces de acceder, de que les pasan incentivos para que establezcan concesiones a privados, privados extranjeros, más algunas concesiones mínimas, con tal de llevarse casi sin pagar impuestos los recursos. Eh, Paraguay, que era un país que se estaba industrializando, sufrió la desgracia de la guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870. Paraguay casi lo exterminan, o sea, quedaron puras mujeres y niños prácticamente, exterminaron casi todos los varones. Claro, fue Inglaterra, fue Brasil, Uruguay y Argentina que tuvieron este encuentro, pero detrás también están los capitales británicos, que no, que no les parecía que Paraguay pudiera, lo veían como un peligro, un país que está ubicado en el centro de Sudamérica y estratégicamente. Y obviamente la falta de tecnología, obviamente lo que tenían la tecnología en ese tiempo eran los británicos, pero obviamente siempre negociando de una forma nefasta que perjudicaba al Estado. Balmaceda visualizó eso y obviamente ahí entró en pugna con el Congreso, que estaban todos, se podría decir, a favor de los ingleses por motivos que recibían pago económico, Económico, claro. y eso está documentado. Eso es innegable. Claro. Y el tema que ya empieza esta pugna, que ya lleva incluso a que el Congreso le niegue el presupuesto del año 1891, se lo niegue, no se lo apruebe el Congreso. Y Balmaceda ya dijo, bueno, ya esto no va para más, no puedo seguir con un Congreso que no me deja avanzar, pero hay un presupuesto aprobado. Y aprueba el de 1890 por decreto, disuelve el Congreso. Obviamente, y ahí ya se dio el tema de que el presidente declaraba inconstitucional y lo que es el presidente, vicepresidente de la Cámara de Diputados y del Senado, Ramón Barros Luco, y el capitán de la Armada, Jorge Montt, se van a Iquique y arman una junta el 7 de enero de Pedro, 1891. una junta. ¿Mm? Un alcance para aquellos que son más jóvenes y que viven afuera también, chilenos en el exterior. El presupuesto de un Estado es precisamente el dinero con el que cuentan para poder ejercer políticas Funciona. públicas, hacer políticas públicas para el año posterior, el año que viene, el año Claro, siguiente. Y ese todos los años se presenta al Parlamento, el cual tiene que aprobarlo o rechazarlo. Ese era como un alcance para claro. poder hacer No, un bien, aporte. bien, bien. Claro, claro, los ministerios tienen que funcionar con un presupuesto. Entonces Almacén dice, pero hay un presupuesto aprobado, el de 1890. Pero presidente, le dice, no queda otro. Bueno, esto hace que, obviamente, como el Congreso estaba a favor de los británicos, se forma un ejército del Congreso y, se inicia esta guerra civil con Agua por algunos tierra, combates en Pozo Almonte, ¿no es cierto? Agüita, agüita, agüita vertiente. hay en Pozo. Claro, está bien. No, yo me estaba tomando un café hace un rato. ¿Ya? Sí, Y se inicia estos combates, ¿no es cierto?, en el norte, en Pozo Almonte, ¿no es cierto?, con victorias por el lado almacedista. Esto ya en 1891. Eh, Incluso en abril de 1891 se hunde uno de los buques, el Blanco Encalada, ¿ya? Que fue uno de los buques que peleó en la Guerra del Pacífico, fundido por las fuerzas balmacedistas. Al Congreso lo apoyaba también la Marina. Y comienzan las batallas, chiquillos. O sea, eso o sea, pelea entre hermanos, como se dice. Y comienza, y aquí épicamente las dos batallas más épicas que vamos a nombrar acá. La batalla de Concón y Placilla. Se mueven en barco las tropas del Congreso, avanzando desde el norte, ¿no es cierto?
y obviamente con armas de primera. Adivinen qué le hizo. Los ¿De ingleses, dónde eran las armas? los ingleses, Británicos, ¿no es cierto? Los ingleses, ¿no es cierto? Y obviamente gracias al salitre. claro, el bando del presidente, obviamente, claro, pues, y no, ya empezaron a escasear las armas, empezaron los desertores. La batalla de Concón y Placilla, que fue en el 21 de agosto, que es cerca de Valparaíso, ya Concón, donde desembarcan, ¿no es cierto? Y después la primera batalla de Concón, se repliegan las fuerzas de Balmaceda, eran 9.000 soldados del Congreso contra 7.000 soldados del presidente, los balmaceístas y los congresistas. Y se enfrentan en la gran batalla de Placilla, ahí para los que cerca de Valparaíso, la zona alta de Valparaíso se podría decir. ¿Ya? La batalla de Placilla, donde en el lago Peñuelas, que hay, que es un lago artificial, hasta hace algunos años se encontraron vainillas de bala de la batalla de Placilla. En esa batalla 2.000 muertos, ¿ya? 2000 Pero muertos. previamente, claro, o sea, 2.000 muertos. 2.000 muertos No, en la batalla de Placilla. Oye, estamos hablando de un país de 2,5 millones de personas, ¿eh? O sea, un país de poca población. Pero días antes, en Locañas, donde termina Avenida Walker Martín, en la precordillera de Santiago, para que se ubiquen los amigos, ¿qué pasó? Un grupo de partidarios del Congreso, hijos de aristócratas, jóvenes aristócratas, estaban planificando un boicot o volar el puente Maipo. Se reunieron en la hacienda Puente Maipo Locañas, está acá ya en cerca la de hacienda Santiago. de Walker Martínez, que, claro, Pedro. que donde termina la avenida Walker Martínez con toda lava, que hay una cruz blanca ahí, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasó ahí? Estos jóvenes aristócratas, el 18 de agosto de 1891, estaban planificando volar el puente Maipo, el puente de ferrocarril, para evitar que llegaran refuerzos para Balmaceda. El tema es que se enteraron algunos soldados de Balmaceda, rodean a estos jóvenes y los apresan. También en tiempos de guerra, corre la ley de guerra, y eran jóvenes aristócratas. Uno de los que iba a esa reunión también de jóvenes aristócratas, ¿ya? Que querían volar Es el que puente Maipo, esta era historia me parece. Arturo Alessandri Palma, Ah, el león. ¿ya? El león. Claro, el presidente Arturo, el León de Tarapacá, que le llamaban. Arturo Mm, Alessandri Palma, el tema que se atrasó. Bueno, la impuntualidad del chileno, eso se atrasó el caballero y alguien le pegó el aviso que las tropas de Balmaceda habían capturado a los jóvenes, así que se devolvió. El tema es que ya. los capturaron y los fusilaron. Esto generó un revuelo, ¿ya? Y claro, y después cuando agarraron a uno de los generales de Balmaceda, al general Orocimbo Barbosa, aparte de dispararle, le pegan 84 bayonetazos en represalia por los 84 muertos en Es que Placilla. había jurado Y además él juró lealtad a Balmaceda. al presidente Balmaceda, claro, claro. E incluso ahí las crónicas cuentan que lo amarraron y lo pasearon por Valparaíso, por el puerto de Valparaíso, ahí amarrado el cadáver. Y en Santiago hace ya mucho tiempo ya se había dado como un secreto a voces que si se escuchaban los campanazos de las iglesias era que las tropas iban ingresando a Santiago. No tengo coronavirus, ya, estoy en una tos estacional. ¿Ya? Y Denle agüita, por favor, se está resecando sí, su garganta. sí, no, ahí no tengo que me traigan agüita, fueron a ver las noticias. No, no, nada, nada, Claro. no llega nada. Y bueno, se sabía eso y ya pues tocan las campanas y el ejército, en este caso el congresista, iba ingresando a Santiago, ¿no es cierto? Empieza, mira, como en toda revuelta, empieza la persecución a los balmacetistas y el presidente
el 29 de agosto dimite, ya renuncia al cargo y le entrega el poder al general Baquedano. El general Baquedano, héroe de la Guerra del Pacífico, le entrega el mando a él y él se va a la embajada de Argentina. En la noche, como a medianoche, llega y se queda Solo. ahí. Se queda ahí porque, claro, 29 de agosto de 1891, en la embajada, habían ya conversado con el embajador. Balmaceda envía a su familia a la embajada de Estados Unidos, ¿ya? Y él comienza a escribir sus cartas, ¿no es cierto? Su testamento político, y obviamente todo, y él empieza a escribir como justificando sus acciones como presidente de Chile. Y el tema es que él terminaba su mandato el 19 de septiembre de 1891. Y él, ¿qué es lo que hace? Viendo la revuelta, la guerra civil, ya la derrota, la persecución de los partidarios de Balmaceda, él toma un arma y se suicida. Se pega un tiro en la sien. A mí ¿Ya? lo que me llama la atención, Entonces, Pedro, es que también bueno, hay que dejar en claro de que estaban los conservadores y los liberales en el Congreso, y Balmaceda así era es, liberal, ¿cierto? Y liberal, los claro. mismos liberales, que eran partidarios de su gobierno, que formaban parte de su gobierno, prácticamente con el tiempo lo empezaron a dejar solo y lo arrinconaron, producto de todas estas Claro. transformaciones que tú señalabas. Claro, porque muchos Y estaban bueno, también coludidos con estos poderes económicos. Estaban coludidos con estos y este poderes. presidente, Balmaceda, termina falleciendo en la embajada de Argentina en Santiago. Claro. El presidente incluso le ofrece salir y él le dice que no, que él no tiene por qué salir de su país. Y él le dice que se va a quedar los días que corresponden nada más y hasta que termine su mandato. Comienza la racia, la persecución de los balmacedistas. Bueno, esto históricamente, la muerte de Balmaceda pone fin a la República Liberal y se inicia la República Parlamentaria, como se dice. Bueno, asume el gobierno el capitán Jorge Montt, que ayudó a los congresistas. Ahí hay que dejar en claro también Eh, a los más jóvenes, Pedro, dejar en claro de que el presidencialismo que había cuando estaba Balmaceda, que era una autoridad muy fuerte, incluso en relación a los demás poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, se transforma hacia un poder parlamentario, el parlamentarismo en Chile. Actualmente en Chile también existe el sistema extremo, presidencialista, que, 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 que recoge claro, mucho el pensar portaliano, ¿cierto? Pero aquí se sí, produce un quiebre que tú acabas de mencionar del presidencialismo ese al esquema, parlamentarismo. La parlamentarismo, oligarquía claro. seguía, la oligarquía seguía. Continúa. Claro, la oligarquía obviamente, o sea, este parlamentarismo al servicio de la oligarquía, ¿ya? Los que Y bueno, aquí votaban llega eran tal todos esquema, mayores de 10, los que votaban eran todos mayores de 18 años, tenían que saber leer y escribir, o sea, no era, no no, y, hablemos y que era tener democrático cierta, y tampoco. tener, no, y el voto censitario que tiene que ver con las propiedades, con lo que tú puedas tener económicamente. O sea, No hombres cualquiera y votaba, varones, y claro, y varones. varones solamente, ¿ya? La Bueno, lucha de la mujer todavía no imagínate, se acercaba. no, aquí imagínate el 90% de la gente no sabía leer ni escribir. O sea, Claro. y Balmaceda, Y la imagínate qué mujer, horas dejó Balmaceda, creó el Instituto Pedagógico, el el barro Viaducto El Arana, Mayeco, ¿ah? el barro ¿Cómo? Arana, el Instituto Barros Claro, Arana. sí, inició la construcción del ferrocarril trasandino de Chile a Argentina. O sea, una serie de obras que hasta el día de hoy perduran. La guerra civil dejó o sea, un saldo de 10.000 muertos. O sea, un saldo de 10.000 muertos por un país. O sea, hubo más muertos que la guerra del Pacífico. En la guerra del Pacífico hubo 5.000 muertos entre los tres bandos. Y acá en la pura Imagínate. guerra civil, 10.000 muertos en un país de 2,5 millones de personas. O sea, para que te haga una idea,
Y en 8 meses que duró la guerra, ¿eh? 9 meses que duró la guerra, O sea, y los ¿ya? hermanos que se iban Entonces, a pelear eran pobres todos, o sea, los claro, pues como siempre la gente pobre sale a campesinos, pelear obreros, y los que arman la guerra, que son los ricos, están en sus casas y todos fondeados, ¿ya? Ahí todo escondido. Como decía un dicho por ahí, la guerra la arman viejos que sí se conocen, pero la pelean jóvenes que no se conocen. Ese es el drama de la exactamente, guerra. Ese es el drama de la guerra. exactamente. Entonces, ¿qué pasó acá? Una república parlamentaria donde el Parlamento prácticamente no dejaba gobernar al presidente, sobre todo con temas como la rotativa ministerial. Si al Congreso le parecía que un ministro no funcionaba, lo cambiaba. Incluso habían ministros que duraban 2 días, 3 días y lo cambiaba. Entonces, el presidente no podía nombrar a nadie que al Congreso no le pareciera. Eh, Prácticamente el veto parlamentario que el presidente le podían prácticamente no dejar pasar ningún proyecto de ley. Entonces, a los presidentes de la época, si no se alineaban con el Parlamento, lamentablemente se les hacía muy difícil gobernar. Muy difícil, claro. Bueno, siguió lo que es la industria del salitre. Mucha gente dejó el campo para ir al salitre por el auge de los conflictos que habían en Europa. Aún así, a pesar de que quedaba muy poca ganancia, igual las ganancias eran suficientes como para poder generar un auge económico. Ya, y era el pilar económico de Chile el salitre, que hubiese sido mucho más si se hubiese nacionalizado. Claro. Comienza este auge salitrero y obviamente comienzan los mismos problemas que se estaban viviendo bueno, que Europa y Estados Unidos estaban ya zanjando algunos temas. Si no, el Día del Trabajo, 1886, los mártires de Chicago, que después en 1893, el 1 de mayo, se declara el Día Internacional del Trabajo en honor a ellos, y donde se plantean las 8 horas laborales. Y comienza el auge del salitre y comienzan las primeras manifestaciones que terminan reprimidas a balazo limpio, ¿ya? Hay varios hechos, la Rodente de la Carne, 1903, ¿no es cierto? Pero vamos a irnos a un hecho relevante, estamos en el tema del salitrero en 1907, en Iquique, ¿ya? Ciudad histórica. Bueno, Norte los de Chile. trabajadores salitreros, claro, trabajadores salitreros chilenos, sí. Conceptualiza tú un poco cómo es el norte chileno, para aquellos que no lo conozcan. Bueno, el norte chileno, en la zona que lo estoy hablando, desde Atacama hacia el norte es un desierto pedregoso, no es el desierto del Sahara con arena, el desierto más seco del mundo, de aproximadamente unos 800 kilómetros de largo, ya, bueno, que Chile es un país estrecho, ya, es un país de 200 kilómetros de ancho aproximadamente. Un desierto que se divide en desierto costero, donde hay mucha niebla, el desierto intermedio, que es muy cálido en el día y frío en la noche, y el desierto de altura, donde la alta cordillera, donde se llega a temperaturas de fácil 20 bajo cero. O sea, un lugar muy seco, ¿ya? Que en difíciles de condiciones para vivir, ¿ya? Y obviamente que depende mucho del agua de las lluvias que se dan en verano, las lluvias estivales, ¿ya? Claro. Y Bueno, también hay que entender de alguna forma de que era una zona que pertenecía a Perú, Bolivia, por cuanto hay mucha relación étnica también que se fue con los forjando Aymara, en los últimos 20, 30 años, los Aymara, 20, 30 años, claro, en esa zona que ahora era soberanía chilena de alguna forma, pero que era administrado por, como decía Pedro anteriormente, eh, por, por, por empresarios británicos, algunos alemanes también, norteamericanos, quienes también se hacían cargo de la explotación del salitre y lo extraían precisamente para beneficios no del Estado, no a favor de la soberanía nacional, ni para las arcas fiscales, sino que para las arcas personales.
claro. O sea, bajo otras circunstancias, obviamente un perjuicio fiscal enorme. Y bueno, ¿qué pasaba acá? Las condiciones de trabajo en las salitreras se instalaban en enclaves, donde habían, bueno, las casas de los trabajadores, los negocios, que eran las pulperías, cine, ¿no es cierto? Eran los enclaves, pequeñas ciudades que se instalaban en torno a la faena productiva, Que pero también las eran condiciones manejados eran por inhóspitas. extranjeros, ¿no? Claro, británico, o británico. O sea, El tema es que la dicen que gente, aparte, dicen que los prostíbulos eran chilenos, eso está más que claro. sí, claro, obviamente, como en toda faena, ese negocio nunca falta, nunca falla. ¿M? Un negocio que siempre va a estar presente, y ha estado presente en toda la historia. Así que es parte de la historia, es parte de la historia de la humanidad, la presencia, ¿no es cierto?, de lo que es los prostíbulos, ¿ya? Ahora, las condiciones de trabajo eran durísimas. Al calor, ¿no es cierto?, el frío, pero para más remate a la gente no se le pagaba con dinero, se le pagaba con fichas de Sí. colores. Y esas fichas, para más remate, las canjeaban en las mismas pulperías o negocios que eran también de los dueños de las salitreras. Entonces no te daban mayor opción, ¿ya? Hasta que al final ya obviamente los trabajadores mucho instigados por algunos que ya conocían los cambios que se habían hecho en otros países. Eh, Iquique está en una zona baja y las salitreras están en la zona alta del desierto. Ellos bajaron a Ciudad Iquique, ¿ya? Chilenos, ¿no es cierto? Peruanos, Bolivianos y algunos peruanos, bolivianos. ¿ya? Bajaron, que ellos con sus familias bajaron a la ciudad y se ingresaron a un colegio, la Escuela Santa María de Iquique, se lo tomaron pacíficamente para negociar mejores condiciones. Esto fue el 15 de diciembre de 1907. Hay que Buscan mencionar ahí mejorar las también, condiciones. Pedro, hay que mencionar ese lapso corto, ese proceso corto en donde también ingresa la imprenta en Chile y de alguna forma distintos periódicos de 3, 4 páginas de movimientos sociales y obreros que solicitan mejoras, mejoras salariales, mejores condiciones laborales, como también acceso a la educación, ¿cierto? Eh, Claro. con el objeto de que las personas pudieran tener, eh, poder leer, poder escribir, cosas básicas. Y también mejoras, condiciones para la vivienda. O sea, son realmente cosas muy básicas las que se estaban pidiendo Sí. durante los primeros años del 1900 hasta ese hecho que dices tú que es el que viene ahora, que va a nombrar ahora, que es 1907. Claro, cosas como dice Mauricio, o sea, como dices tú, cosas básicas. Yo creo que el 95% de esos trabajadores no sabían leer ni escribir. Entonces, y también mejoras las condiciones de trabajo, que eran deplorables, o sea, trabajaban de lunes a domingo, no tenían un sueldo bajísimo. Entonces, obviamente, se buscaba mejorar esas condiciones precarias y van trabajadores y sus familias, ojo, trabajadores y sus familias, es decir, su esposa, los hijos, ¿no es cierto? Se quedan en la Escuela Santa María de Iquique, mientras algunos representantes de los trabajadores buscaban negociar mejores condiciones. En ese momento estaba gobernando Pedro Montt, estaba gobernando Chile, ¿ya? Eh, no hay nada mejor que el presidente que llamara al jefe de plaza, de apellido Silva Renard, y pedirle que eh, resuelva la situación. Bueno, un militar de obediencia tomó las palabras
y van con los soldados, entran a la escuela, tienen un corto diálogo, ¿ya? Y uno de los trabajadores identifica a uno de los soldados, que muchos vinieron navegando desde Valparaíso. Uno de los soldados había sido marinero de la Esmeralda, uno de los marineros que sobrevivió a la Esmeralda. Le dice algo así, eh, tú que estuviste en Iquique y ahora te prestas para esto, le gritó uno de los trabajadores, que lo reconoció, que había sido uno de los que había sobrevivido al combate naval de Iquique, y ahora lo estaba apuntando para... Y esto para que tomen en Fusilando. cuenta, en las tropas, estamos hablando que hay hombres, mujeres y niños, y los ametrallan, los acribillan, ¿ya? Los acribillan, habían aproximadamente 2.000 personas entre trabajadores y sus familias. Les disparan, ¿ya? Sin piedad. O sea, la prensa de esa época señala de que eran solamente 150, Sí. pero claro, fue mucho más, fue mucho más. Pero todavía la historiografía discute si fueron 1.500 o 2.000 muertos. Mm. Y si uno va a Aunque hubiese Humberston, sido que era una de uno, aunque hubiese sido uno, claro. Si uno va a Humberston, a una de las salitreras, ¿ya? En las murallas, y eso lo leí yo, por eso vosotros lo ya cuento. yo no he ido todavía, no he tenido la... Decía, y me acuerdo el párrafo, y en el turno de la noche ya llevábamos 900 cadáveres. O sea, todavía seguían sacando cadáveres. Y, y en una parte se comenta que los bolivianos le decían, o sea, los chilenos dicen a los bolivianos, oye, pero ustedes van a... Y uno de los bolivianos dice, con los chilenos vamos y con los chilenos morimos. Mira, Solidaridad. solidaridad, con los chilenos nos vamos y con los chilenos nos morimos. ¿Ya? O sea, vamos a pelear y vamos a luchar. O sea, y los mataron, o sea, y como dices tú, o sea, una cifra irrisoria. Obviamente, para todos aquellos que dicen que no es la forma, cuando la gente sale a protestar, a partir de esto se empezaron a discutir las leyes sociales, la ley de la silla, la ley de descanso dominical. Claro, bueno, ahí también nace todo lo que es la cuestión social, ¿no? De la Rerum Claro, Novarum, en donde la iglesia también de alguna forma se hace partícipe a nivel internacional porque la cuestión social aunque era la, precisamente aunque la buscar una vía de encíclica solución. la encíclica se había publicado en 1891 esa, ¿eh? Es de Sí, 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 el 1891, siglo o sea, anterior, claro, pero se lleva a efecto en Chile recién a claro, principios de siglo. claro, si siempre los países desarrollados nos llevan por lo menos 30 años de ventaja, nos llevan No, en todo 30 años de ventaja, por lo si es que menos, no más, por lo menos, porque claro, el día de hoy la verdad que esa brecha se ha extendido demasiado. claro, claro. Qué cosa Es escuchar interesante, a... Pedro, cómo de alguna forma, y por eso quería hacer este primer programa contigo en relación a Balmaceda, ya creo que el tiempo se nos está acabando, llevamos un poquito más de una Sí, hora, pero es interesante como reflexión final y también te doy el espacio para que tú hables, cómo en definitiva hay ciertos aspectos de la historia que se van repitiendo una vez tras otra. Y lo importante que es, y tú lo sabes mejor que nadie como profesor de historia y geografía, eh, acceder a la historia como método consultivo para poder hacer un análisis retrospectivo y decir, bueno, esto ocurrió, ¿no? Y cómo, y cómo a pesar de que hemos pasado a la modernidad, al posmodernismo, las cosas siguen sucediendo como había sucedido anteriormente. Espero que al final de este ciclo, que va a durar 5 programas, esta oportunidad, digamos, en esta oportunidad lo hicimos
editando el video, esperamos que el próximo lo hagamos en vivo, nos lancemos sin ningún problema, pero el objetivo mío sería de alguna forma dar a conocer cómo han sido distintos procesos en la historia chilena y por otro lado, cuáles serían los aspectos que deberíamos de alguna forma evitar para que no vuelvan a ocurrir. Por último, que no vuelvan a ocurrir en un momento tan importante como hoy. Entonces, yo te extiendo la invitación, si tú quieres, ¿qué te parece que el próximo programa, que se viene un proceso constitucional en Chile, que el próximo programa lo hagamos sobre la historia constitucional chilena? ¿Qué te parece? Me parece bien. Mira, una reflexión de esto. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿ya? Y aquí en Chile lo que se ha buscado es eliminar prácticamente la asignatura de historia de los colegios, es coartarla, porque lamentablemente muchos intereses, grandes intereses económicos, no les conviene que se sepa mucho. Pero esperemos que la generación de ahora, esperemos que este despertar lleve a cambios. Y como dices tú, se repiten muchas cosas, la violencia, los mismos grupos de poder que a través de la violencia intimidan, ¿no es cierto? Eh, sea con balas de verdad, sea con perdigones, ¿ya? Pero obviamente creo que ya estamos en el siglo XXI y creo que ya tienen que haber cambios de verdad. Y por eso es importante que este espacio para la historia esté presente, porque quienes son jóvenes tienen que conocer por qué las cosas son de esta forma y cómo se han hecho las cosas antes, como para mantener lo bueno y cambiar lo malo. Yo creo que eso sería mi reflexión final por este programa. ¿Mm? Sí, sí, es verdad. Yo la verdad que no adjudico eh, la conciencia de la historia a un segmento socioeconómico. Yo creo que el interés por la historia y por hacer un aporte hacia la modernización de un Estado, la modernización de la institucionalidad, el avance en tema de productividad, es un tema transversal, tanto el interés como el desinterés, ¿no? Entonces el Así objetivo es. sería despertar el interés de aquellos que no lo tienen y afianzar el interés de aquellos que sí lo tienen. Y Así es. obviamente dar a conocer no a los viejos que viven en el exterior, chilenos en el exterior, no a los viejos, porque ellos conocen quizás la historia, muchos de ellos, pero sí generar un lazo de identidad histórica, cultural, de raíces para aquellos que son de la segunda, tercera generación de chilenos en el exterior y que de alguna forma eh, saben aspectos de la historia chilena, en sí no han sabido cómo ha evolucionado, cómo se han producido los hechos propiamente tal. Así que yo muy feliz de tenerte, Pedro, acá, eh, darle espacio a un profesor de una universidad pública, estatal de Chile, magíster en educación también, y compartir contigo desde, desde la historia, de tu punto de vista, también lo importante que es conocer la historia y sociabilizarla en redes sociales, en internet, para que sea accesible para todos. ¿Cierto? Así es, pues. No, yo encantado de estar acá y encantado de estar en los próximos programas porque me gustó, me gusta dar a conocer esto de una forma más masiva y sobre todo a la gente que está fuera de Chile, y de alguna forma se forma una idea cómo se ha construido este país. Así que no, yo encantado para las próximas oportunidades, ¿ya? Un abrazo grandote, Pedro, un gusto. Voy Igual, a un abrazo. juntar este primer programa y el próximo nos lanzamos ya en vivo. Ya le cacharon la onda cómo poder hacerlo. Así que lo vamos a empezar a hacer en vivo, en Ya, directo, pues a no, partir de ahí. Bueno, otro siempre al principio el viernes. problema, pero
estamos empezando. Así que ahí nos estamos viendo. Un Chao, abrazo, chao. chao, chao, que estén muy bien, chao, chao a todos.